Si somos más o menos capaces de aceptar que dentro de todo caos habita cierto orden, cierta gramática, debemos también de ser capaces de aceptar de que dentro de todo orden habita cierto caos, que ambas esferas son parte de una dinámica equilibrada que le da balance a todo lo que hacemos. Estamos hablando de la física, pero podemos hablar perfectamente de la sociología, de la antropología, de la filosofía, de la política, en suma. Es decir, que debemos de aceptar que frente a ciertas sociedades eh, anárquicas, lo que se necesita justamente para entrar en ciertos equilibrios es cierto orden. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a estadios políticos totalitarios, de narrativas cerradas, de lenguajes constreñidos que no buscan sino ceñir y limitar y delimitar para poder de forma más eficaz discriminar quién sí, quién no, quién está conmigo, quién no, pues lo que debemos de imponer es cierto caos, cierta anarquía. Esto creo que lo entiende de manera muy clara Guillermo Fadanelli, este maravilloso escritor nacido en la Ciudad de México y que lo expone de manera muy clara y sí, muy desordenada en su nuevo libro Desorden, crítica de la dispersión pura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, hoy hablamos de Desorden, el nuevo libro de ensayos de Guillermo Fadanelli. Pero antes de empezar, ya saben, como siempre, las recomendaciones habituales: like, comentar, suscribir, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo Fadanelli es un escritor fantástico, maravilloso, al que yo sigo desde hace mucho tiempo. Hemos hecho ya un par de videos de algunos libros suyos aquí, de recién comenzaba este espacio. Por ahí hablamos, si no recuerdo mal, de Malacara y del hombre mal vestido, que vendrán a cuenta ahora, porque en este libro, que es un libro de esos que a mí me gustan mucho por sus caracteres inclasificables, Guillermo Fadanelli nos entrega una obra que de bien a bien no sabemos si es una novela, o si es un ensayo, o si es un libro de ensayos, o si es todos los anteriores o ninguno de los anteriores. No sabemos si es un libro o dos libros, porque el libro formalmente está dividido en una introducción que es más grande que el resto del libro, y que ese resto del libro a su vez también tiene cara de introducción o de postfacio de lo que había sido la introducción. El libro en todo caso está firmado por Guillermo Fadanelli, pero perfectamente podría haber sido escrito por Fandelli o por Malacara o por el hombre mal vestido o por cualquiera de estos alter egos, de estos doppelgangers de los que se vale recurrentemente Guillermo Fadanelli para habitar estos mundos ficticios que construye en sus novelas, ¿no? Él como novelista tiene una carrera sumamente sólida, es heredero de una tradición muy importante, de una tradición narrativa muy importante que quizá encabecen nombres de la talla de John Fante o de Charles Bukowski, ¿no? Para dar una muestra cabal de este certificado de herencia, habría o bastaría con leer Lodo o con leer Educar a los topos, ¿no? Dos de sus novelas más emblemáticas, más crudas, acaso más crueles, donde vemos a un Guillermo Fadanelli incapaz de ser condescendiente con sus lectores, con sus lectoras, ¿no? Es un tipo duro que dice las cosas sin temor y que enfrenta de manera muy clara las historias, por complejas, ya sea en términos de trama o por complejas en términos morales incluso, ¿no? Es decir, sus personajes regularmente son sacados de los escaños más bajos de nuestra sociedad. Esto no lo digo en un sentido económico, sino más bien en un sentido
moral, sus personajes son moralmente detestables, son moralmente cuestionables, ¿no? Y esto le viene porque, y aquí perfectamente me puedo equivocar, es una impresión que tengo yo nada más, esto me viene de que Guillermo Fadanelli, siendo un gran lector, un tremendo lector, hay que ver todo lo que escribe en los lugares que habita, tanto físicos como virtuales. Cuando digo físicos me refiero a las revistas, a los periódicos en los que escribe. Nexos es uno de esos espacios físicos en los que uno puede leerlo mes a mes, pero también en los virtuales, cuando uno lo sigue, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, bueno, de X, ahora no, de X, donde él constantemente lo que hace es estar problematizando, no ficcionando la realidad, problematizándola, cuestionándola, interrogándola. Es un gran inquisidor, dicho en las formas en las que hablaba Jorge Luis Borges. Dicho esto, creo que, al menos desde mi lectura, el Guillermo Fadanelli crítico, el ensayista, voy a agregar algo que a él seguramente no le parecería nada y que lo desecharía, se ha convertido en un gran filósofo y creo que ese filósofo le ha ido ganando terreno al escritor de ficciones. Es decir, que frente a esta carrera, donde están estos libros, Lodo, Educar a los Topos, Mariana Constrictor, Te veré en el desayuno, Malacara, El hombre nació en Danzig, etcétera, 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 ese largo etcétera, que es su obra de ficción maravillosa, también ya hay una obra de ensayo sumamente sólida, sumamente compleja y que ha ido evolucionando, ¿no? Desde los años en los que escribió En busca de un lugar habitable, Insolencia, El idealista y el perro, Las memorias desde el subsuelo, El billar de los suizos, Guillermo Fadanelli se ha convertido en un gran observador de nuestra sociedad, un observador que no deja de ser una anacoreta, es decir, es un escritor marginal, que no marginado. Él creo que ha entendido que en estos momentos tan convulsos de nuestra sociedad, en México, pero en América Latina, lo más esencial, lo profundamente central y ancilar se encuentra en los márgenes. Y desde esos márgenes es desde donde escribe Guillermo Fadanelli. Y en este libro Desorden, Crítica de la dispersión pura, un claro guiño a la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, justamente lo que va a hacer es imponer un desorden frente al orden. Es decir, que frente a esta idea que tenía este filósofo alemán, este maravilloso filósofo alemán, que es Immanuel Kant, que establece un orden jerárquico y ordenado de formular las ideas, de que propone un sistema dialéctico de confrontación, donde el objetivo de toda discusión no es ganar, sino aprovechar. Lo que va a hacer Guillermo Fadanelli es enfrentar el desorden, la dispersión, ¿no? Es decir, que también podemos ver que así como en la narrativa es heredero de John Fante, de Bukowski, de los Beats, de casi todos los Beats, Kerouac, Burroughs. En el terreno filosófico, él es un gran heredero de filósofos como Thomas Nagel, como Isaiah Berlin, por supuesto como Friedrich Nietzsche, como Arthur Schopenhauer, como Émile Michel Cioran, ¿no? Sobre todo de este último, de Émile Michel Cioran, porque justamente él pertenece a una tradición de filósofos desordenados, de filósofos que carecen de sistema, no son de esta línea como podría ser el ya mencionado Immanuel Kant o Hegel, que son filósofos que están perfectamente esquematizados, que tienen un sistema para ir produciendo ideas y conjeturas, para ir produciendo tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Y sin embargo, Guillermo Fadanelli es eso, más heredero de filósofos como Friedrich Nietzsche, que van caminando un poco como haría, quepa la frase, como un ciego dando palos, ¿no? Es decir, es un tipo que se mueve más por las intuiciones que por el ordenamiento claro de las ideas. Y este libro les decía al inicio, que es un libro muy híbrido, muy inclasificable,
que no podemos entender perfectamente su naturaleza y que acaso no importa, que es quizá lo menos importante del libro, vemos a un Fadanelli presentando una serie de ideas sobre un montón de temas que tienen que ver, como siempre, con la filosofía, con la literatura, con la sociedad, con la democracia, con los órdenes establecidos del poder, con el lenguaje, en sus sentidos, digamos, semánticos y sus sentidos hermenéuticos, es decir, las palabras como símbolo y las palabras como sentido, ¿no? Es decir, que no deja de ver o que no prioriza, mejor dicho, el significado y el significante por lo que nos dicen las palabras más allá de las palabras mismas, es decir, las palabras como objetos estéticos, ¿no? Como metáforas mismas, como un lenguaje que produce siempre un nuevo lenguaje. Desorden es un libro, eso, perfectamente desordenado, que nos permite, en ese sentido, empezarlo prácticamente por cualquier lado, porque, porque es un libro sin orillas, porque es un texto que, como una suerte de oroboro, se devora a sí mismo, así que uno puede entrar y terminar en cualquier punto del libro. No estoy diciendo concretamente que este sea un libro. Estoy pensando en el ejemplo que estoy seguro que todos ustedes y que todas ustedes están pensando. No es Rayuela de Julio Cortázar, no es un libro del cual uno puede ir y venir proponiendo siempre una nueva lectura, una nueva experiencia lectora, ¿no? Aquí no es el caso, es decir, es un libro que lo que está desordenado no es el libro mismo, sino las ideas que se están presentando en él no tienen un orden ni jerárquico, ni consecuente, es decir, no es que agarre una idea y la desarrolle hasta sus últimas consecuencias, sino que de pronto está hablando de una cosa y con muchísima arbitrariedad pasa a hablar de otra cosa en la siguiente página, para 120 páginas después recordar aquella cosa que estaba diciendo y avanzar un poco más, es decir, es un juego donde las fichas se van moviendo poco a poco y que eso sí, todas estas ideas sueltas, desordenadas, están hechas con una gran profundidad, eh, como todo lo que hace, aquí sí, dentro de la ficción y dentro del ensayo, como todo lo que hace Fadanelli, desde la autobiografía. Es decir, él nunca esconde que lo que está diciendo es lo que él ve y el cómo lo ve. No es alguien que en ese sentido sí se distingue de muchos filósofos que lo que hacen es aportar certidumbres, aportar verdades. Lo que está haciendo Fadanelli más bien es plantear dudas, dejar preguntas en la mesa y posibilitar que seamos nosotros, nosotras, las lectoras, las que establezcamos ese diálogo directo, ya no solo con él, sino con los temas que está planteando. Desorden, creo que es un gran libro, sobre todo, insisto, en estos tiempos en que lo que se está imponiendo en la sociedad es un orden gramatical cerrado, es un orden gramatical que se está apropiando del lenguaje y que está diciendo cosas que no debería de estar diciendo, que está controlando a las sociedades a partir de la narrativa, como bien nos lo recordaba, que también haría falta volver a leerlo, George Orwell en 1984. Las palabras, esta neolengua de la que se valen los gobiernos y que lo que está provocando es que las palabras que antes significaban una cosa ahora signifiquen otra y que nos quieren someter a un orden estricto. Bueno, pues lo que dice Fadanelli es que ante eso hay que imponer cierto desorden. Nada, por ahora aquí lo dejamos. Mi nombre es Jonathan Frías. Recuerden que pueden encontrar estas reseñas de libro tanto aquí mismo en YouTube como en Spotify como en Amazon Music. Nos vemos muy pronto con un nuevo libro.